Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, Somos Pulsos. bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a un programa nuevo. Vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial nuevamente. La verdad que estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar desde otro lugar, desde otra experiencia. Otra mirada le vamos Claro. a dar. Y creo que nos va a servir mucho y les va a servir mucho a ustedes. Pero bueno, no les queremos adelantar nada. Claro, vamos a empezar presentándolo a él. Y nada, vamos a esperar que se diviertan, que aprendan con este nuevo programa. Y nada, nuestro cuarto programa. Nuestro cuarto programa. Así que le damos la bienvenida a Lucas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Bahía Blanca. Gracias por la invitación. Gracias a Gracias vos. More y Bauti por estar teniéndome en cuenta para este día. Y bueno, un placer saludarles a todos los oyentes también que están prendidos en la radio. Bueno, gracias a vos. La verdad que es un placer tenerte. Estuvimos buscando un poco de vos, informándonos, y la verdad que es un honor tenerte acá. Así que nada, queríamos escucharte a vos, queríamos escucharte Claro. tu experiencia, tu Sí. vida personal. ¿A qué te dedicas? Y nada, sí, un poco de tu vida personal, si nos querés ir contando para dar Sí. inicio a Un este programa. placer. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Lucas Rexuk, soy de la ciudad de Oberá, Misiones, la provincia de Misiones, bien al norte de Un nuestra poquito lejos, Argentina. digamos, de acá, de Bahía. Un poquito lejos estamos, pero la verdad que, bueno, es para mí un placer participar en este día, en este cuarto programa de ustedes. Bueno, soy esposo de Aldana y papá de Oriana y Martina. Oriana que tiene 4 años y Martina que tiene 1 año y 3 meses. Oh. Bueno, me dedico profesionalmente al coaching, que es una disciplina acerca de la que le vamos a contar un poquito más adelante, Sí. desde el año 2017 y justamente trabajando, prestando un servicio para ayudar a personas y también a organizaciones a identificar sus objetivos, a establecer un plan de acción y acompañarlos también en sus diferentes procesos de vida, ¿sí? Porque, bueno, justamente desde el coaching entendemos un aspecto fundamental es el ser, ¿sí? Es decir, nuestro ser interior que se vuelve determinante, ¿sí? Cómo estamos en nuestro ser interior se vuelve determinante para todo lo que hacemos, ¿sí? Sí. Para, bueno, cómo nos relacionamos en la vida con personas, cuando tenemos algún proyecto, algún objetivo puntual a futuro, necesitamos un plan, necesitamos acciones concretas. Así que bueno, en esa dinámica se desarrolla el coaching y es a lo que me dedico profesionalmente. Así que bueno, un poquito resumidamente contarles acerca de mi vida, ¿no? Así que bueno, vamos para adelante y luego le vamos añadiendo un poquito más acerca de esto. Genial, qué bueno. La verdad que qué lindo trabajar de acompañar a las personas, de ver sus objetivos, de acompañarlos a que lo logren. Qué lindo y qué interesante. Sí, es algo que hoy en día hace falta, ¿no? Que muchas personas, como guiarlas un poco Sí. y Claro. acompañarlas. Sí, sí, es una guía. Así es. Qué bueno. Bueno, esto del coaching llega a mi vida porque en diferentes ámbitos me desarrollaba justamente ayudando a personas. Uno de esos ámbitos era el ámbito cristiano, el ámbito de las iglesias. Me desarrollé parte de mi vida en grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, en la iglesia, haciendo diferentes eventos y actividades. Y bueno, es como que en algún punto me faltaban herramientas, ¿sí? Claro. Y decidí capacitarme y esto me enriqueció aquello que tiene que ver con el liderazgo y también con herramientas puntuales que me ayudaron primeramente a mí en lo que hacía. Sí, Y obvio. bueno, a partir de ahí también esto vino a ser algo que más adelante lo empecé a ejercer de manera profesional y hoy en día a mis 38 años, bueno, me dedico también a esto, así que bueno, Qué ahí bueno, estamos. qué bueno. ¿Cuándo fue el clic que vos dijiste, bueno, acá voy a pasar de aconsejar capaz a dedicarme a esto profesionalmente? ¿Cuándo fue el momento que vos te diste cuenta? Mirá, creo que fue un proceso, si bien hubo un momento, pero fue un proceso de ir entendiendo los tiempos, cómo van cambiando los tiempos y cómo también las personas cambian a medida que el tiempo pasa, ¿sí? Las demandas son distintas en Claro. las generaciones y a medida que pasa el tiempo vamos viendo, en el caso de que estemos, por ejemplo, frente a un liderazgo de grupo de jóvenes, de adolescentes,
o que desarrollemos algo que tenga que ver con personas, ¿sí? Vamos viendo que en algún punto nos faltan herramientas. Y allá por el año 2015 más o menos, conocí la escuela Trascender, ¿sí? Que está a cargo de mi coach mentor, Federico Monese, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Mira. A partir de ahí nos fuimos conociendo con el tiempo y interiorizándome. Yo empecé capacitándome haciendo diferentes diplomados de liderazgo, pero empecé a ver que el coaching era una herramienta que me permitía hacer cosas más allá que dentro solamente del ámbito de una congregación. Claro. Sino que podía acceder a la vida de las personas a través de esta profesión. Así que fue un proceso que empezó allá por el año 2015, 2016, y bueno, y se fue, digamos, perfeccionando en el tiempo, fue avanzando. Qué interesante. La verdad, cómo empezó desde la iglesia, desde tal vez poder ayudar, guiar a los jóvenes, bueno, a la congregación en sí, y cómo después fuiste encontrando tu lugar en el trabajo, o sea, en un trabajo, en una formación. Está buenísimo. Sí, qué bueno que esté ligado también al profesionalismo. Sí. Está muy bueno. Así que nada, queríamos empezar con una dinámica para un poco romper el hielo y después vamos a las preguntas Dale. llanas. Así que, Sí. ¿tenés ahí las preguntas, More? Sí. Y Genial. la idea, yo te voy explicando, es una dinámica, como dijo Bauti, tal vez rápida, porque la idea es hacerte preguntas concisas, fáciles, que las tengas que responder en menos de 3-5 segundos como máximo. Son preguntas así rápidas. Así que bueno, Dale. ¿querés empezar con la primera? Dale, empezamos. ¿Estás preparado, Lucas? Adelante, preparado, vamos a ver cómo vamos. Genial. ¿Comida favorita? El asado. Bien, ¿lugar favorito para leer? Mi casa. ¿Escritor favorito? Juan Ballestrinelli. Bien, si pudieras elegir otra profesión, ¿cuál sería? Abogado. ¿Versículo favorito? Romanos 1:8. Bien. ¿Equipo favorito, o sea, equipo de fútbol favorito? ¿O elección? Boca. Bien. ¿De la Biblia favorito? Líder de la Biblia favorito, Jesús. Bien. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Tengo una. Ver a Brasil perder, pero bueno, es un poco malvada. Después de la paliza que Por le el dimos partido ayer. ayer, ¿no? ¿Mate o café? No, mate. Bueno. ¿Personaje bíblico con el que te identificás o que te gusta? Sí, varios, pero uno de ellos es David y el otro es Pablo. Ok. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta salir a andar en moto. Es una de las cosas que hago. Qué lindo. Banco. ¿Libro favorito? Libro favorito, Victorias Espirituales de Juan Ballestrinelli. ¿Música que te gusta escuchar? La verdad que me gusta, soy bastante amplio en mi gusto musical, pero todo lo que tiene que ver con el pop rock me gusta bastante en cuanto a género. Está Sí. bueno. ¿Dónde te irías de viaje? Cualquier lugar. Creo que uno de los países que me gustaría conocer, porque todavía no lo conozco, es Estados Unidos, Miami particularmente. Bueno, re lindo. ¿Qué te gusta hacer para relajarte? Me gusta tener contacto con la naturaleza, irme a algún lugar donde pueda conectar con la naturaleza. Está muy bueno. Y última pregunta, ¿milanesas de carne o de pollo? De carne. Sí, Bueno, sí, muy sí. bien. Yo Bueno. prefiero de pollo, pero bueno, respeto. Sí. Está bueno. de dos. dividida. Está bueno, muy buena la dinámica, chicos. La verdad que me agarraron un poco frío con alguna, sobre todo la del versículo. Pero no, muy buena. Sí, no, igual está bien. Son muchos para elegir. Sí. Sí. Bueno, nada, ahora podemos empezar con un poco de las preguntas para conocerte, para que nos puedas compartir sobre tu profesión y nada, ir viendo un poco sobre tu vida en general, ya destinado, vinculado a lo cristiano. Te íbamos a preguntar, no sé si querías hacer la primera pregunta. Sí. Explicaste más o menos cómo es, o sea, al principio qué es un coaching, pero te quería hacer una pregunta. Si vos le tenés que decir a una persona mayor, ¿qué es un coaching? ¿Cómo se le dirías en palabras simples? Bien. Alguien que no conoce El para coaching- nada. Sí. El coaching es un ámbito, es una disciplina en donde
tenemos una conversación poderosa para que puedas llegar a un objetivo puntual, ¿sí? Tiene Bien. que ver con eso. Tiene que ver con, justamente, aprovechando la dinámica que están haciendo ahora, el coaching tiene que ver con preguntas, ¿sí? Mm. Tiene que ver con preguntas poderosas que nos Claro, muevan a nosotros de un punto A a un punto B. claro. En resumidas cuentas, es esto, ¿sí? El coaching. Claro. Está bueno, es como, bueno, me hice pensar en esa guía que vos necesitas para, o sea, que ayudas al otro a reflexionar sobre un determinado tema o actividad que el Así otro es. tiene que hacer. Está bueno. Así es, justamente el coaching establece un ámbito de conversación, ¿sí? Claro, Nosotros lo que hacemos es utilizar la metodología de las preguntas para que se vaya generando un movimiento dentro de la otra persona. Cuando una persona viene a una conversación de coaching, viene con inquietudes, tal vez viene con un problema. En el coaching a eso lo llamamos un quiebre, es decir, un punto en nuestro ser interior que está a punto de quebrarse o tal vez está quebrado, ¿sí? Y necesitamos tratarlo porque ese punto de quiebre es lo que nos impide avanzar en la vida, claro, ¿sí? Entonces, las preguntas hacen de que podamos ampliar nuestra visión acerca de lo que por ahí vemos y podamos avanzar, no nos quedemos estancados. Así que bueno, como para ir agregándole también a lo que decía anteriormente. Qué bien, bueno, qué bien. bien. Y por lo que estuve investigando, hay muchos tipos de coaching. Hay Sí, como de la vida en general, después de carreras, y había anotado así uno más es, que era de liderazgo. ¿Vos a cuál te dedicás? así ¿Te es. dedicás a uno específico o en general? Bien, yo soy coach ontológico. El coaching ontológico básicamente tiene que ver con el estudio del ser, ¿sí? Es decir, abordamos tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el ser, es decir, todo lo que vamos a conversar primeramente tiene que ser desde el abordaje de cómo estamos interiormente, ¿sí? Claro, Cómo está nuestro ser, cómo nos sentimos, qué pensamos y cuáles son aquellas creencias que tenemos respecto a un problema puntual o a la vida. Porque justamente pueden ser esas creencias o esos sentimientos muchas veces los obstáculos que nos impiden avanzar. Entonces entendemos que si no tratamos el ser, si no tratamos nuestro ser interior de una manera para estar de una manera saludable, lo que hagamos, ¿sí? Puede verse detenido en el tiempo. Entonces, primeramente hacemos el abordaje del ser para luego llegar al hacer y para que nuestro hacer tenga un sentido de trascendencia. O sea que, vamos a mencionarlo de nuevo, el ser primeramente, el hacer y en tercer lugar el trascender. ¿Sí? Es decir, que lo que nosotros hacemos en la vida, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, son el resultado de lo que nos pasa por dentro. claro, ¿Sí? Son el resultado de lo que pensamos, de lo que sentimos. Entonces buscamos de que nuestro ser esté en un equilibrio, de que esté sano, saludable y que eso nos lleve a tener acciones concretas y puntuales dentro de lo que es el marco de un objetivo, ¿sí? Que no hagamos cosas sueltas, que no se nos vaya el tiempo de la vida reaccionando, sino que podamos tener una meta, que podamos vivir por propósito y no por reacción, ¿sí? Sino claro. que identificando un propósito podamos tener acciones concretas que nos lleven a un lugar, ¿sí? Y que esas acciones, cuando hablamos del aspecto de trascendencia, que esas acciones siempre tienen un impacto en los que nos rodean. Todo lo que hacemos tiene un impacto en los que nos rodean. Sí, sí. Hoy hay personas que están escuchando este programa y que van a recibir algo, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, dependiendo de cómo esté nuestro ser, Claro. ¿sí? Así Bueno, que bueno, eso me hizo pensar un poco en el versículo de lo que decimos es un poco de lo que muestra nuestro corazón. O sea, obviamente así es. súper De la abundancia parafraseado. del corazón habla la boca, Exacto. exacto. Y ese me hizo pensar en eso, en cómo estoy yo, qué tengo justamente en el corazón, qué tengo en mi ser, cómo estoy, pues, no sé, con Dios, cómo estoy en mi relación con el Señor. Tiene que ver con cómo voy a hablar, cómo me voy a actuar, cómo voy a dirigirme hacia las otras personas.
Sí, también encontrar un propósito de vida. Claro. Hoy el problema también capaz de los jóvenes a esta edad, 20, 19, 18 años, es que no tiene un propósito concreto y no sabe qué hacer. Claro. Y son como muchos problemas y está bueno tener una guía. Así que nada, me parece Totalmente. fundamental. Agregarle a eso de que cuando hablamos del ser y del tratamiento del ser o de trabajar ese aspecto de nuestra vida, una de las primeras cosas que necesitamos saber y entender es que cómo fuimos creados por Dios, ¿sí? Y cómo funcionamos. Es decir, justamente ustedes mencionaban este versículo, ¿no? Del corazón habla la boca, lo que hay en el corazón, ¿sí? Y también agregarle a eso de que nuestra configuración de vida tiene que ver con un espíritu, con un alma y un cuerpo, ¿sí? Y nosotros nos nutrimos permanentemente de información. Claro. Y nosotros vamos a expresar aquellas cosas de las cuales nos nutrimos, ¿sí? Entonces, como una pregunta poderosa podríamos decir, bueno, ¿de qué nos estamos nutriendo últimamente? Claro. Porque uno de los grandes problemas en este tiempo que nos toca vivir es de que el aspecto de las redes sociales y la información en Internet pasa a ser casi que aquello que está al alcance de nuestra mano y de eso nos estamos nutriendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces el hecho de la superficialidad en la vida nos pasa porque no nos nutrimos de lo eterno, de lo espiritual. Porque como nuestra configuración primero es espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, ¿sí? De lo que nosotros nos nutramos en la vida del espíritu, nuestra alma también se va a nutrir, ¿sí? Claro. Y en nuestra alma están ubicadas, por así decirlo, tres cosas: los pensamientos, las emociones y la voluntad. Si pensamos en esas tres cosas que son trascendentes en nuestra vida, es decir, ¿de qué se nutren nuestros pensamientos? ¿De qué se nutren nuestras emociones? ¿Y cómo se manifiesta nuestra voluntad en las cosas que hacemos? Todo eso sucede en nuestra alma. Todo eso sucede en nuestro ser interior. Claro, en Y la bueno, y psique. la vida, lo que vos decías hoy, la vida espiritual y nuestra comunión con Dios se vuelve trascendente para que nuestra alma esté saludable, ¿no? Claro. Sí, sí, es como que hay tanta exposición hoy en día que capaz a los cristianos, a nosotros, con todas las distracciones que hay, como que dejamos para lo último lo que tendría que ir primero. Claro, y eso lo Bien. demostramos en las acciones, en nuestras decisiones y demás. Me gustó la pregunta de qué nos estamos nutriendo. Creo que hasta me puse a reflexionar en el momento, dije, uy, ¿qué es lo que estoy teniendo como en primer lugar para nutrirme a mí, a mi ser, a mi cuerpo, o sea, en todo, en todos los ámbitos? Porque volviendo al primer versículo, después es lo que yo voy a transmitir al Sí, la resto. influencia para los demás Claro. también, como uno mismo, Así es. para sus propósitos y también cómo influyes en los demás. Claro. Y iba a hacerte una pregunta que le había dejado para el final, pero bueno, como se dio el tema, te la voy a hacer ahora. Dale. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre capaz el andar diario de un cristiano, del trabajo o de los estudios de una carrera y el equilibrio también con la vida espiritual? Porque Ujú. capaz ahora en este mundo donde va todo rápido, como que Sí, se vuelve difícil en te ocasiones. cuesta encontrar un equilibrio. Bien, en primer lugar, lo que puedo decir a este respecto, que creo que es el desafío de todos nosotros, Mm. Sí, obvio. encontrar un equilibrio, encontrar de alguna manera un estilo de vida, ¿sí? Que nos permita estar en ese equilibrio. Y creo que tiene que ver con el desafío diario de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Una de las cosas que más trabajo desde la profesión del coaching es el desarrollo personal y entender esto como la profesionalidad que le tenemos que dar a la vida, ¿sí? Es decir, piensen ustedes en sus vidas y Sí. piensen si sus vidas están siendo vividas y tratadas de manera profesional, ¿sí? Es decir, ¿en qué dedico mi tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi cuerpo en cuanto a la vida y a la salud física? ¿De qué manera gestiono mis emociones? Que ese es un tema muy, muy puntual, ¿sí? Y de qué manera gestiono mi vida espiritual. Es decir, a esas cuatro cosas
nosotros le tenemos que dedicar tiempo, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de vida profesional, piensen ustedes en que para llegar a una carrera, a recibirnos de una profesión, le tenemos que dedicar tiempo, Claro. ¿verdad? Sí, O obvio. sea, horas de estudio, sacrificio, dejar de ir a diferentes lugares para estudiar, Sí, sí, para tiempo. aprender, tiempo, disciplina, ¿sí? Y de repente la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué muchas veces estamos dispuestos a dedicarle tiempo a una carrera profesional, pero no estamos dispuestos a dedicarle tiempo a otros aspectos de nuestra vida? Claro. Como ser la vida espiritual, como ser la vida psicológica, ¿sí? Como ser este aspecto de las emociones, donde tal vez pasamos muy rápido por esos momentos. Tenemos momentos y pasamos muy rápido, ¿sí? De repente nos agarra, qué sé yo, el entusiasmo por leer un libro, ¿no? Y le dedicamos tiempo, pero leemos un par de capítulos y perdemos el enfoque, ¿sí? Y bueno, nos dispersamos. Entonces, para resumir o para aportar a esta pregunta, creo que tiene que ver con la profesionalidad que le dedicamos a nuestro desarrollo personal en estas 4 áreas de nuestra vida. Eh, Traer a este punto el aspecto de la autoconciencia, ¿sí? Es decir, cómo estamos viviendo nuestros días y reflexionar este punto, porque este equilibrio, ¿qué tan importante es para nosotros? Sí, sí. Este equilibrio que anhelamos tener o que queremos tener, ¿qué tan importante es? Y si es importante, ¿qué estamos haciendo para alcanzar ese estado de equilibrio? Claro. ¿Sí? Porque yo creo que no hay una receta mágica, pero sí hay un punto en el cual tenemos que aprender a valorar lo que es para nosotros importante, lo que Claro. es para nosotros trascendente. En este caso, si sería el hecho de vivir una vida en equilibrio, bueno, dedicarle tiempo a eso, ¿sí? Bueno, justo con relación a esto, también una de las preguntas que habíamos preparado es cómo podríamos encontrar nuestro propósito, sabiendo, por ejemplo, que nosotros como cristianos tenemos un don que Dios nos dio, que es un regalo que Dios nos da para estar en este mundo. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar, puede ser don o bueno, nuestro propósito en la tierra? ¿Cómo podemos llegar a Profundo, encontrarlo? profundo. Claro, es bastante profundo, pero lo podés ir llevando con respecto al coaching. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? ¿Qué Claro. reflexión podemos tener? No sé, es Sí, amplio, pero puede ir de la mano bien. con... Sí, claro, cómo no. Creo que esto hace parte de nuestro sentido de vida y es conocer el propósito. Es conocer, a ver, vamos a una pregunta que tal vez puede ser una pregunta poderosa para todos, ¿no? Sí, Es ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿No? ¿Para qué estoy vivo? claro. ¿Por qué Dios pensó en mí para que esté pisando una tierra, un lugar, una geografía, Sí, sí. relacionarme con personas, tener una profesión, hacer un programa de radio, Mm, ¿no? O sea, ¿para qué es todo eso? ¿No? Y esto nos puede remontar a Génesis 1, ¿no? Nos puede remontar a Génesis 1 en donde Dios crea todas las cosas y claro, Dios pone al hombre en el huerto, ¿no? ¿Y para qué Dios pone al hombre en el huerto? Si Dios, siendo Dios, habiendo creado todas las cosas, puso a un hombre a gobernar con la asignación de multiplicar, claro, ¿sí? Eso fue la asignación de Adán, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios hizo eso? Dios hizo eso para darse a conocer, para dar a conocer en toda su magnitud, ¿no? Entonces, primero el hecho de que necesitamos reconocer que Dios nos creó para que Él sea conocido en la tierra, ¿sí? Para que Él Exacto. sea conocido, es decir, sí, sí, toda nuestra vida tiene que responder y colaborar a un solo propósito, que tiene que ver con conocer a Dios y darlo a conocer. claro, En ese magno propósito entra lo que vos decías, More, sí, nuestro don, nuestras capacidades, nuestra profesión, ¿sí? Y cómo todo eso confluye en ese propósito único que es darlo a conocer.
De repente puede ser a través del arte, a través de la música, a través de una profesión puntual, ¿sí? A través de un programa de radio, ¿no? Es decir, saber de que hay un propósito que nos reúne a todos, solamente que cada uno de nosotros colabora a ese propósito único en un aspecto diferente y de una forma diferente, ¿sí? Claro. Podemos ir con ese propósito, ir probando diferentes ministerios, diferentes lugares y demás, y ir viendo con ese propósito, Sí, porque donde el Señor nos quiere. claro, Y bueno, como decías vos, el gran llamado, ir y hacer discípulos a toda criatura. Creo que Así es. ese es el gran propósito que tenemos como cristianos. Y bueno, el Señor nos va dando herramientas. Claro. Y nos va dando, o nos va colocando en lugares donde Sí. podemos cumplir ese llamado que el Señor nos dio. con oportunidades y Así demás. es. Es muy bueno. ¿Con qué propósito para no- estamos? Sí, sí. Ujú. Y quería agregar, perdón, More, No, no, quería no. agregar algo. Que para no perdernos en esa búsqueda interminable, que por ahí se puede volver hasta tedioso para nuestra vida, es decir, bueno, voy a buscar mi propósito, voy a buscar en qué lugar estoy yo en ese propósito. Claro. La mejor manera de gestionar eso es poniendo nuestros ojos en aquel que cumplió el propósito, ¿no? Mm. Poniendo nuestros ojos en Jesús, fíjense ustedes, el autor y el consumador, ¿sí? Jesús es el autor y el consumador de la fe. Es decir, en él se consumaron todas las cosas que estaban previstas por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús? No solamente para imitar sus acciones, sino para imitar este aspecto que tiene que ver con el cumplimiento del propósito. Claro. ¿Qué hacía Jesús para dar a conocer al Padre? ¿No? ¿Qué hacía él? Qué interesante es, más allá de sus milagros y sus acciones concretas, pero cómo era esa relación del Padre con el Hijo que le permitió a él consumar propósito. Claro. ¿no? Sí, sí, cuán cerca estaba el Señor, o sea, Jesús, cuando estuvo acá, cómo actuaba. Me gusta pensar en eso, o sea, es lindo pensar en eso y viendo cómo él con todo, o sea, dejando justamente el trono, bajó, fue amoroso con todos, fue el que murió por nosotros. Es muy lindo pensar en eso, en cómo vamos a descubrir nuestro propósito teniendo nuestra mirada en él. Sí, y justo, perdón, More, Sí, no, no. con lo que hablaba Lucas, una gran parte, o sea, muy fundamental de llegar a poder cumplir el propósito, creo que es, como veníamos hablando antes, tener una vida equilibrada, que no nos ganen las Así emociones o Claro. que no nos pase por arriba nuestros estudios o nuestro trabajo, sino tener una vida equilibrada para también cumplir ese propósito que el Señor quiere en nosotros. Bueno, Totalmente. el episodio pasado, Sí, el programa pasado, veníamos hablando de las emociones, justamente sí, de gestionarlas, de que no nos pasen por encima. Y creo que todo se va uniendo para eso, para lo que decís vos, el gran propósito. sí. Y cómo se va uniendo también me hizo pensar en que teníamos que revisar esas emociones. No dejar que, obviamente, que nos avasallen, pero no significa dejar, o sea, de mirarlas, de saber cómo me siento de determinada manera, sino que mirarlas, poder trabajarlas, poder revisarlas y desde allí, que es lo que nos estabas contando con el coaching, poder empezar a pensar en ese propósito, en buscarlo y demás. Así que está muy bueno. ¿Y cómo se va Así es. relacionando? Me pareció muy interesante. Totalmente, porque creo que cuando nosotros tenemos un problema, a ver, no tenemos que suprimir o reprimir nuestras emociones, Claro. sino tenemos que entenderlas, tenemos que conocer acerca de esto. Y esto tiene que ver con un aspecto que se llama la inteligencia emocional, Claro. ¿sí? La inteligencia emocional tiene que ver con conocerlas, es decir, que nosotros nos ocupemos de observar cómo reaccionamos o qué nos pasa por dentro frente a diferentes situaciones, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué es que estamos tristes? ¿Por qué de repente nos enojamos? ¿Sí? ¿Por qué reaccionamos ante diferentes circunstancias, situaciones que se nos generan con personas? ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente con lo que nosotros
cómo estamos siendo por dentro. Porque una reacción, una tristeza, una angustia, tiene que ver con una imagen que nosotros proyectamos de los demás o con una expectativa que nos hacemos de nuestro mundo exterior. Ese mundo exterior tiene un impacto en nuestro mundo interior. Claro. Y eso hace que nuestra alma sea de determinada forma. Por eso, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, lo que hablábamos recién, nuestra alma recupera el gobierno, o sea, el reino de Dios se hace realidad en nosotros, ¿sí? Porque de repente pudiéramos hasta esforzarnos por no querer estar tristes, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pudiéramos esforzarnos porque por ahí tenemos un carácter en el cual, no sé, nos enojamos fácilmente, ¿sí? Y nos esforzamos para no querer ser más así. Pero la realidad es que eso nos lleva a la frustración, Claro. ¿sí? Porque una emoción no se puede gobernar con otra emoción. Para eso Dios nos dio la vida del Espíritu. Porque el Espíritu está por encima. O sea, si pensamos en un rango, por así decirlo, Sí. la vida del Espíritu es lo que tiene que gobernar a las emociones. Ese es el diseño perfecto de Dios. Y es ahí donde, fíjense ustedes, ¿no? Jesús mismo, sabiendo que tenía que ir a la cruz, sabiendo que iba a morir, sintió emociones, ¿no? Y en Sí, su sí, sí. última oración dijo, Padre, si puedo zafar de esta, Claro. pero que se haga tu voluntad. Bueno, ahí vemos al diseño humano, ¿no? Vemos sentir emociones, pero también vemos que Jesús dijo, bueno, voy a sujetar esta emoción a la voluntad de mi Padre, Claro. ¿sí? Sí, sí, que es lo primordial, ese dominio propio que tenemos gracias al espíritu, a Así partir es. de gestionar las emociones, pero saber que el diseño de Dios es perfecto y que la voluntad también lo es. Sí, y Me- no reprimirlas, como decías vos, Lucas. Así No, es. no son algo malo, sino es algo que tiene que estar. Claro. Y nada, el gran ejemplo, Jesús, que pasó por tristeza, pasó por enojos con los fariseos. O sea, Sí, lloró. fijarnos en él y en el ejemplo que da. Y bueno, también importante cómo tu profesión acompaña a eso. Y justo con eso te quería preguntar cómo es el proceso cuando a vos te llega alguien con esos problemas. ¿Cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso? ¿Y cuál es el proceso que vas siguiendo con esa persona? Bien, el proceso es muy interesante y muy lindo porque tiene que ver justamente con poner esos sentimientos en palabras, ¿sí? Y esto es algo que justamente yo tomaba nota como para compartirles porque una conversación de coaching, o sea, en mi caso desde la profesión, tiene que ver con colaborar para que la otra persona pueda hablar y Sí. pueda ser escuchada, ¿sí? La escucha activa es una herramienta muy importante para poder justamente trabajar, trabajar esas emociones, trabajar esas creencias limitantes, ¿no? ¿Qué son las creencias limitantes? No puedo o no voy a poder, soy un inútil, no sé, mi jefe me dijo que soy un inútil, mi papá me dijo que no sirvo para nada, y de repente esa persona escuchó esa palabra y lo tomó y lo trabajó durante su mente un montón de tiempo y se convirtió eso en una creencia que lo limitó, ¿sí? Claro. En una Limitó su realidad, avance. digamos. Exactamente, se convirtió en una realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a proveer un ámbito de conversación. La idea es que la persona en una conversación de coaching pueda hablar todo lo necesario, ¿sí? Porque ahí se puede ver lo que hay detrás de escena, es decir, lo que hay muchas veces detrás de una idea, hay un montón de situaciones y en el coaching tenemos una premisa. Si bien una persona nos comparte su historia, nos comparte su realidad, pero no trabajamos hacia atrás, no vamos hacia el pasado. Tomamos una historia, pero la tomamos en el presente y promovemos justamente un proceso de transformación que nos lleve al futuro que queremos tener, Ujú. Claro. al lugar a donde queremos llegar, a ese lugar ideal, que ese lugar ideal puede ser una emoción saludable, no me quiero sentir más así, ¿sí?
puede ser aprender a relacionarnos mejor con las personas, puede ser, bueno, no puedo terminar una carrera porque rendí tantas veces una materia que me frustré y Claro, quiero abandonar, ¿no? Entonces, lo que estamos ahí ante un escenario de frustración que necesita ser acompañado, necesita ser tratado para que el objetivo de esa persona no se vea truncado, o sea, que se pueda cumplir, claro, ¿sí? claro. Sí, es loco Y ahí, porque... per- claro, fíjense que qué hacía el hijo con el padre. El hijo hacía lo que el padre le decía, ¿no? Siempre digo que Jesús inauguró el coaching, digamos, ¿no? En otra- el gran coaching era. Sí, sí, Jesús fue un gran maestro, yo creo que eso también hace, bueno, estudio también profesorado en educación primaria y como docentes tenemos que hacer, o el objetivo en realidad sería poder Ujú. guiar a los alumnos a que ellos vayan aprendiendo a través de que de preguntas. Yo también por eso lo fui viendo, o sea, lo fui vinculando mucho con mi futura profesión, porque es Sí, eso, guiar, acompañar Acompañar, sí. y también hacerle ver al alumno o a ese, bueno, en tu caso también son alumnos, son personas que están bajo tu servicio, o sea, sí, les sí, brindas un sí. servicio que es acompañarlos y decirles, bueno, vamos a formarnos como sujetos críticos que toman decisiones mirando cómo estamos, bueno, como decías vos en los 4 pasos, mirando tu ser, mirando tus creencias, tus vinculaciones con los demás y demás, para poder trabajar en tu objetivo que Sí, tenés. lo que iba a decir es que es loco porque así como ustedes lo dicen, suena como algo fácil escuchar, sentarte y Sí, escuchar. Ujú, Y debe ujú. venir cada persona con su problemática que es única. claro. Y nada, tener que Sí, tal acompañar a cual. cada una es como... Sí, sí, sí. Suena fácil, pero es complicado. No, sí. Y las preguntas que tenés que formular y demás, yo la verdad que en eso me cuesta un montón. O sea, me Sí, costaría. y es importante señalar que acá lo que se vuelve más trascendente es el compromiso que toma esa persona que viene a una sesión de coaching. Es decir, una de las preguntas que le hacemos es, ¿cuán comprometido estás con este proceso? Claro, ¿No? Si tuvieras que poner, bueno, un número, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuán comprometido estás? Y hay personas que vienen muy comprometidas con su proceso de cambio, pero hay personas que cargan con tanta frustración que ni siquiera pueden comprometerse como lo necesitan Claro. para llegar a ese cambio, ¿sí? Porque lo que produce esa transformación es nuestro propio compromiso para cambiar, ¿sí? claro, El coach te puede guiar, te puede acompañar, pero lo que no puede hacer es cambiarte, Hmm. ¿sí? Sino que el cambio viene por el resultado de tu compromiso con un proceso que ahí sí actúa el coach con preguntas, ayudando a que llegues a acciones concretas y a que ese desafío de acciones sea significativo, claro. ¿no? Y que haya un cambio no solamente en los resultados que puedas tener, sino que también haya un cambio en tu manera de pensar. Que la manera de pensar, que si viniste con el pensamiento de no puedo, no puedo, no puedo, que de repente te puedas dar cuenta, habiéndote mirado hacia adentro, ¿sí? Que te puedas dar cuenta que sí podés, Claro. que sí tenés herramientas, que sí tenés capacidades, ¿sí? Bueno, que hay oportunidades justamente para poder avanzar. Wow, qué increíble y qué difícil que debe ser en algunas ocasiones, por eso me parece increíble Sí. poder decir, bueno, cambia en sus acciones, pero también está cambiando en su forma de ser, como decías recién, en su forma de pensar. Qué difícil que se escucha, Y qué pero responsabilidad también claro, que tiene un coaching. pero debe ser bastante, bueno, no sé, lo veo como algo interesante y hasta Sí. divertido en ocasiones. Así que bueno, Sí, 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 realmente es hermoso, es un gran desafío y una responsabilidad, como decía Bauti, porque bueno, está en nuestras manos la vida de personas. claro, Y en esto tenemos que ser serios, tenemos que tratar de colaborar con conciencia, claro. pero también saber de que todos estos procesos y estos cambios se pueden dar en la medida de que cada persona se comprometa y asuma este desafío, ¿no? En su vida. Sí, sí, una decisión propia que nace de uno mismo.
Así Ya es, tal más, cual. no puedes ir más allá de lo que la otra persona se comprometa o te deje. Claro, Exacto, Así que es exacto, como exacto. se complementa el esfuerzo de esa persona con el esfuerzo que estás haciendo vos de ayudarlo. claro. Así Bueno, es. la verdad que nada, yo estoy Muy muy, interesante. sí, sí, Nos sí, muy quedaríamos charlando contenta. acá 2 horas más, Claro. pero bueno, estamos jugados con el tiempo. Sí, y nada, te agradecemos muchísimo, fue muy interesante, muy divertida la charla, me reí también mucho, así que nada, te agradezco por el tiempo, por acompañarnos y también porque sé que muchos de los jóvenes que van a estar escuchando esto lo van a tener en Sí, cuenta. fueron tips fundamentales Sí, sí, muy eh, prácticos, la verdad. que nada, que se necesitan hoy en día para, como decíamos, Llegar a un mezclar la vida propósito. cristiana con las carreras, Sí. los trabajos y eso. Sí, 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 la verdad que para mí es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo, poder llegar a jóvenes, a personas que tal vez lo necesitan y dejarles sobre todo un ámbito de esperanza, ¿sí? Porque muchas veces ante problemas o circunstancias de la vida, observamos tanto nuestro propio problema que perdemos la esperanza, porque solamente estamos viendo lo malo, estamos viendo tal vez la situación difícil por la que estamos atravesando, ¿sí? Pero hay una palabra que es la palabra crisis, y una de las acepciones de la palabra crisis tiene que ver con un nacimiento, ¿sí? mm, Es decir, cuando estamos atravesando un proceso de crisis, algo nuevo va a nacer, ¿no? Es como esa mamá que estuvo embarazada durante 9 meses y estuvo en crisis, porque un embarazo es un proceso de cambio permanente, hasta que llega un punto, ¿sí? Un punto en esa historia de crisis, que nace algo, es decir, que se expresa algo de nosotros. Y realmente lo que Dios quiere, el propósito de Dios, es que la vida de su Hijo, que está dentro de nosotros, se exprese. Y hay transformación permanente en nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, ¿sí? Aprendemos muchas cosas que permiten de que Cristo pueda ser expresado a través de nuestra vida, a claro, través de nuestras acciones, de nuestras emociones, y que nuestra vida sea una vida con significado, ¿no? Este aspecto del coaching tiene que ver con tener una vida trascendente, que es una vida con significado. Y nuestro significado, el valor de nuestra vida, fue dado por Dios mm, desde antes de la fundación del mundo. Él nos claro. creó, nos pensó para un tiempo de la historia que estamos viviendo. Y hoy estamos compartiendo esto y viviendo y construyendo esto en Qué nuestra lindo. generación. Así que creo que hay una esperanza viva que es Cristo en nosotros y que hace que nosotros podamos vivir esta realidad. Que no nos muramos en el intento, sino que sigamos adelante porque sabemos que Cristo va a ser conocido y lo vamos a poder dar a conocer. Ah, me parece perfecto. Qué lindo, Qué lindo final también. sí, palabras muy correctas, muy Sí, adecuadas. sí. Así que nada, sí, es como después de cada prueba hay una enseñanza o como decir después de la tormenta siempre sale el sol y hay algo lindo y algo bueno que nos espera. Y nada, y también cumple parte de cumplir el Claro. propósito. Bueno, con relación a eso de en Bahía, después de la tormenta, después de la inundación, me hace acordar también al Arca, que justamente después de todo el diluvio, de todo lo que pasó, de esa crisis que hubo, salió el sol, salió el arco iris, que fue como un La mensaje, promesa, el pacto. claro, una promesa que el Señor nos dio, que no iba a volver a ocurrir y que fue para restaurar lo que ya estaba perdido, lo que ya no funcionaba, para así decirlo. Así Así que es. nada, muy lindo. Bueno, te damos Qué bueno. muchísimas Bueno, gracias, te damos gracias La por el verdad, sí, muy tiempo, por contentos, nos todo. vamos muy Sí, contentos. sí. ¿Querés dejar, no sé, tu página, tu Instagram, por si te queremos escribir, por si alguien te quiere escribir, que los que están escuchando y demás? No sé sí, si. como no. Mi Instagram es lucasredsub.ok, Ok, ¿sí? Así como está escrito ahí en el nombre del Zoom, bien. Genial. lucasredsub.ok, mi Instagram, y ahí está también toda la info, bueno, para que puedan acceder, escribirme si así lo desean. Y Genial. agradecerles a ustedes también, a la producción del programa, Mm, a los que pensaron en mí, también, bueno, para mí es una alegría poder dejar una semilla
en esta historia, esta gran historia que es nuestra vida, y en una generación de jóvenes también que son parte de algo maravilloso que Dios está haciendo, y ojalá que a través de ustedes también esto se pueda seguir extendiendo. Y bueno, y sigan adelante, chicos. Muchas felicitaciones por el programa. Realmente es algo muy bueno, y que sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lucas, por tus palabras, por tu ánimo, por el tiempo. Así que, nada, muchas gracias. Estamos muy contentos. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Nos Adiós. vemos. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao. Bueno, qué lindo programa, qué lindo lo que nos contó, cómo nos compartió de todo. La verdad que estamos muy contentos. Fue una gran experiencia y conocer un poco más sobre esta profesión del coaching. Sí, creo que es muy fundamental hoy en día, donde los jóvenes capaz no encuentran su propósito. Y nada, sí, muchas enseñanzas, muchos tips que espero que les sirvan a los oyentes. Claro. Y bueno, nosotros también. Sí, sí, nos sí. sirvió. Nos vamos con nuevos aprendizajes. La verdad que Como estamos... en cada programa estamos aprendiendo algo nuevo Sí, totalmente. y creo que nos estamos llevando enseñanzas también. Así que bueno, damos gracias a todos por el tiempo, por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Esto Sí. fue Somos Pulso. Somos Pulso. Nos vemos. Adiós.